En la clase anterior te comentaba un poco sobre qué es la caché. Te di un ejemplo de otros sistemas que pueden emplear la caché, como ser el sistema operativo. También te di un ejemplo de qué es lo que sucede cuando hacemos una petición y cuál es la parte que nosotros podemos mejorar. Y también te hablaba un poco sobre el uso de lo que serían los motores, los tipos de drivers. Aparte de eso, que es el tema que ahorita más nos interesa, una vez explicado todo esto, podemos entender que la caché es un sistema de almacenamiento. Es decir, podemos agregar cosas, podemos eliminarlas, también pudiéramos, actualizarlas, que sería eliminarlo y agregarlas otra vez. Y también podemos hacer otras operaciones, por ejemplo, lo que sería ver qué es lo que tenemos en caché, etc. En otras palabras, son los típicos CRUD o los típicos sistemas de gestión. Por tal motivo, tiene todo el sentido del mundo que tengamos este tipo de métodos, que es un poco lo que te quiero comentar. Pero bueno, comencé diciéndote el trasfondo de todo esto para que quede un poco más claro. Entonces, lógicamente, al emplear el sistema de caché, que a la final es una bendita clase o un método de ayuda, como lo quieras ver, en este caso yo lo presenté fue con el facade, pero también tenemos un método auxiliar. Tenemos métodos para, todo esto que podemos hacer acá. Existen muchos más. Te recomiendo que le des un ojo cuando acabes esta sección o esta clase a la documentación oficial y veas qué más tenemos por ahí en caso de que te interese. Yo por aquí listé los que yo considero más importantes. Entonces, vamos a comenzar un poco. A la final, todo esto también trabaja con lo que sería clave-valor, como nosotros vamos a ver, es la forma de almacenamiento. Y aquí estamos viendo un poquito más a la práctica cómo es otra vez el funcionamiento de todo esto. Y tiene todo el sentido del mundo y ya lo vamos a ver por qué. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar esto en caché, independientemente de dónde lo vayamos a almacenar, para la key, tiene todo el sentido del mundo que coloque lo que sería la URL corta o el slut, como lo quieras ver. Entonces ya ahí lo puedo acceder directamente. Aparte de cómo el tipo de almacenamiento es, no tenemos una grilla como en el caso de la base de datos, una tabla en Excel por verlo de alguna manera, que tenemos que buscar en base a alguna consulta, si no ya tenemos directamente la posición en base a lo que sería la key. Entonces, yendo a los métodos, tenemos aquí, tienes un ejemplo de esto, tenemos aquí el facade, los dos puntos para acceder al método estático y aquí el método que queramos acceder. En este caso el de get. ¿Qué hace el de get? Lo que puede suponer obtener o recuperar elementos de la caché. Otra vez, los elementos es contenido. Textos, números, a la final si es un HTML o un JSON es lo mismo, pues. A la final es un contenido. Y en caso de que no tengan nada aquí y no devuelva un nulo, puedes darle aquí un valor por defecto para evitar una posible sección, etc. Bastante útil. El método hash se utiliza para determinar si un elemento existe en la caché, es decir, devuelve un true o un falso. El método put acepta tres parámetros. La clave, siempre vamos a trabajar con la clave. La duración de la caché, como te comentaba antes, todo depende de lo que quieras realizar. Puedes colocarle unos pocos segundos, unos pocos minutos, horas, días, años, etc. Todo depende de cómo te organizas y realmente para qué vayas a emplear la caché. Y los datos que quieras almacenar, es decir, lo que hace es colocar los datos en la caché. PutMany es más o menos lo mismo, pero permite almacenar un array de datos en vez de simplemente un registro. El de add solo agrega el elemento de la caché si aún no existe. Y devuelve un verdadero si el elemento se agrega realmente a la caché o devuelve un falso si no se agrega. Por ejemplo, no se agregaría si el elemento existe. Con el método de pull podemos recuperar un elemento y luego se elimina de la caché. Otra vez, bastante útil. El método menu se utiliza para recuperar múltiples datos, es decir, en vez de recuperar uno como un get, aquí recuperamos varios y se devuelve como un array. Y también aquí los datos los colocas como un array. El método de remember, este es uno de los que nos ayuda más, ya que por ejemplo otra vez en el caso de la publicación, ¿qué es lo que pasa? Suponte que estás colocando tu aplicación ahorita a producción en la cual tú cacheaste tus publicaciones. Viene una persona y consulta tu publicación. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no hay nada en la caché, que es la respuesta que es lo que tú estás devolviendo por defecto, según lo comentado antes. Justamente aquí en nuestro ejemplo de post. Para ponerte un poco más en contexto, recuerda que te había comentado, por ejemplo, todo depende otra vez de cómo lo quieras implementar y de tus necesidades, que la caché nunca la vas a eliminar. La caché para lo que sería la publicación, solamente lo eliminas desde tu dashboard cuando vayas a actualizar el mismo. Entonces, lo que significa que siempre lo que va a consultar, entre comillas, siempre entre comillas, lo que siempre va a consultar un cliente, es decir, la persona que está navegando por acá, es lo que tenga en caché. Pero esto tiene truco, ya que al inicio
tú no tienes absolutamente nada en la caché. Es decir, la primera consulta no tiene nada en la caché, ya sea porque subiste por primera vez el registro, ya sea porque actualizaste en el dashboard y eliminaste la caché anterior y bueno, no tienes nada ahí. Entonces, para esos casos, cuando la caché no existe, puedes utilizar este tipo de métodos, que lo que hace es, por una parte, verificar si existe la caché, es decir, como si fuera el método de hash, y si no existe, lo que hace es, bueno, podemos definir una operación que lo que hace es resolver la operación del cliente. En este caso es devolver todos los posts. En nuestro ejemplo sería devolver solamente el post que nosotros estamos visualizando. En este caso se está haciendo el ejemplo de la conexión a la base de datos, pero esto también puede ser la respuesta de la vista, como veremos más adelante cuando entremos aquí en el caso práctico en la siguiente clase. Entonces, como puedes ver, este método hace dos cosas. Por una parte, comprobar, aparte de, bueno, si no existe nada, entonces ya de una define lo que es eso que vamos a almacenar en la caché y se devuelve como respuesta. Ya a partir de aquí, que esa aquí exista o esa caché exista, ya lo que hace es devolver lo que tenga en caché y ya no realiza más la operación. Ya veremos un ejemplo de esto en caso de que no se entienda, pero hace esas dos operaciones en conjunto. Consultar y de una vez devolver. Ya sea que esté en la caché o ya sea que no exista y lo tenga que devolver. Aquí también tenemos otro método llamado Remember Forever, que hace lo mismo que el anterior, pero fíjate que en esta oportunidad no le pasamos la duración, así que lo recuerda por siempre. Eso es todo. Bueno, aquí también tenemos algunas funciones interesantes para, por ejemplo, si tienes un valor numérico, puedas incrementarlo o decrementarlo según tus necesidades. Bueno, todo depende, puede ser útil para algunas cosas, pero lo que es para almacenar así contenido tipo plot o en general, que no sea numérico, no nos funciona mucho. Pero bueno, ahí está. El de Forever almacena los datos, bueno, similar a los casos anteriores, pero en este caso solamente almacena datos por siempre, es decir, es igual que el de put o el de put many, pero no le pasas lo que sería la duración. Recuerda que este tenía tres parámetros. La clave, que siempre va, la duración, ya este no tiene duración, la de remember, perdón, la de forever, y los datos, que obviamente se lo tienes que pasar. Bueno, y aquí vamos para los métodos para eliminar. El método de forget elimina un elemento, es decir, la key, como si hiciera el pull, pero en este caso no devuelve el resultado, sino simplemente lo elimina. Y el de flush, bastante, bueno, peligroso entre comillas, ya que no pasa nada si elimina la caché, porque es temporal. Pero bueno, elimina todos los datos de la caché, es decir, todo. Y eso sería todo. Estos son algunos métodos principales, como pudiste ver. Aquí tenemos el típico CRUD, que es para consulta. Bueno, también puedes meter este de consulta, el de hash, solo que no devuelve contenido, sino un booleano. Para colocar elementos, para lo que sería eliminar. Son esos tres métodos y por supuesto el de listado que siempre se encuentra ahí predefinido. Y el de actualizar realmente no tenemos mucho uno, bueno, a menos que quieras contar este. Pero lo que sería o lo que hacemos para actualizar es precisamente agregar y remover de las 1001 maneras que existen. Todo depende de lo que tú necesites. Así que en este punto creo que ya entramos un poquito más en contexto en lo que sería el uso de la caché. Ya a partir de la siguiente clase, bueno, vamos a hacer un ejemplo de todo esto en un caso práctico.